Bien, ahora sí podemos empezar. Bien, ahora vamos a hablar de óxidos ácidos, de anhidridos. Bien, estos van a ser compuestos binarios que se van a obtener básicamente de la reacción de un no metal más un oxígeno o fusionado con un oxígeno. Entonces, para esto, ustedes en su tabla periódica, como ya saben, identificar básicamente cuáles son o cuáles vendrían a ser los no metales. Entonces, no habría problema en que ustedes puedan identificar todos los elementos que se encuentran ahí. Que no son muchos, ¿cierto? Son pocos. Quienes fusionados con el oxígeno, pues van a dar como resultado que un anhidrido. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula general, que es un no metal más un oxígeno igual a anhidrido. Anhidrido, ¿por qué? Porque ese va a ser el nombre que se le va a asignar básicamente a la parte inicial, ¿no? De la nomenclatura, del nombre que se le va a asignar. Ahí ya estamos diferenciando básicamente de lo que vendría a ser pues un óxido, de lo que vendría a ser un hidróxido también, por ejemplo, ¿no? Y obviamente la formulación es la misma. Es la misma para todas las funciones. Para todas las funciones, el trabajo de la formulación, que es en primer lugar escoger el elemento, tener su estado de oxidación, hacer el aspa, ¿no? El cruce básicamente de estados de oxidación de uno del oxígeno, en este caso con el no metal, entonces es lo que nos va a dar el resultado final, ¿no? Ya sabemos que cambia, que si en caso es par, ¿no? Y de ser impar, en este caso par sí o sí por el oxígeno, se simplifica, ¿no? Se simplifica. ¿Y qué pasaba si es que era uno? Ya no se colocaba, ¿no? Esos son los criterios que tenemos que recordar, ¿no? Para poder trabajar. Ahora, para nombrar, básicamente aquí tenemos que tener en cuenta los estados de oxidación, pero ojo, ¿por qué ya se nos viene a presentar esta nomenclatura de hipos o hacia adelante? Porque los no metales tienen la característica de tener más de dos estados de oxidación, ¿no? Incluso llegar a 4, a 5 también. Entonces es por eso que la nomenclatura ya se amplifica más, ¿no? Se explaya un poquito más para poder identificar cada uno de ellos. Bien. Entonces ahora tenemos aquí al anhídrido carbónico, al anhídrido sulfuroso y al anhídrido perclórico, que son ejemplos básicamente, ¿no? Si nosotros nos vamos a desarrollar cada uno de ellos, vamos a verificar que el carbono, que vendría a ser el elemento que está en juego aquí, va a tener dos estados de oxidación, el 2 y el 4, como se indica, ¿no? Y cada uno de ellos, desarrollados de alguna manera, van a obtener una nomenclatura específica. Pero en el caso de acá, que nos dice ICO, está terminando específicamente en ICO, entonces nos indica que está trabajando con el estado de oxidación mayor. Bien, ahora estos se van a entrelazar, se van a cruzar, van a arrojar un resultado, pero ojo, ahí no queda. ¿Por qué? Porque hay que simplificar, ¿cierto? Simplificamos y este va a ser nuestro resultado final, el famoso CO2. Bien, lo mismo pasa con el anhídrido sulfuroso. En este caso, el sulfuro, que vendría a ser el elemento químico, el azufre, tiene tres estados de oxidación, el 2, el 4 y el 6. Según lo ubicamos en la tablita que tenemos acá, vamos a poder identificar con qué elemento está trabajando, con qué estado de oxidación está trabajando. Del mismo modo que en el anterior, también hemos hallado una formulación previa, lo cual se viene a simplificar y obtenemos esto como resultado. Bien, ahora tenemos el último, que es el anhídrido perclórico. Ubicamos igual del mismo modo para poder identificar con quién está trabajando y lo logramos identificar, ¿no? Y ese es el resultado final. En este caso ya no hay simplificación. ¿Por qué? Porque uno es 2, el otro es 7. No hay pares en este caso. Entonces, por eso no logramos simplificar. No lo simplificamos para nada. Bien. Ahora vamos a trabajar con ejemplos para de ahí pasar a los ácidos oxácidos. Sí, vamos, voy a aperturar mi pizarra en unos segunditos para poder copiar básicamente ahí y poder practicar.
Bien, jóvenes, ahora ya tenemos básicamente en esta parte a los elementos químicos, algunos de los no metales, ¿no? Más representativos con los cuales podamos trabajar para poder eh, practicar, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a poner a prueba nuestro aprendizaje, ¿no? El nuevo reto del día y prácticamente el último de este módulo, ¿no? Entonces, sí, sí se sugiere, chicos, que podamos practicar todos, ¿no? ¿Para qué? Para que terminemos el módulo de una manera bastante satisfactoria, ¿no? Obviamente los chicos, las chicas que ya dominan, ¿no? El tema, excelente, pero sí quisiera que todos dominemos, ¿no? Que todos dominemos el tema, para de esta manera, pues, este, salir victoriosos todos, ¿no? Con el conocimiento ya bastante establecido en nuestra memoria. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Hay algún voluntario que quiera empezar, que quiera trabajar? O empiezo a llamar, ¿no? Empiezo a llamar a los chicos, los voluntarios obligados. ¿Quién quisiera participar, jóvenes? A ver, me levantan la mano, me aperturan su micrófono, no hay problema. Igual ya saben cómo es la metodología, ¿no? Vamos iniciando por partes, ¿no? Desarrollando la formulación y luego asignando la nomenclatura como tal. ¿Alguien quiere participar, chicos, chicas? Chicas, ¿no? Estamos todas chicas. ¿Alguien se anima? ¿Alguien dice yo? A ver, Katherine, se encontrará Katherine para que nos apoye con un ejercicio de práctica. Sí, profesora, buenas. ¿Qué tal, Katherine? ¿Con cuál quisieras practicar? ¿Con cuál quisieras participar? Ay, estoy nerviosa. A ver, de verdad, ay, de verdad no sé cuál, profesora, cualquiera. Bien, tenemos en la parte, Cromo, en el primer cromo lugar, parece, tenemos ¿no? la B vendría a ser el boro, ¿no? El boro tiene solamente un estado de oxidación que es 3. Bien, el carbono tiene 2 y 4, el cromo tiene 3 y 6, el nitrógeno y el fósforo 3 y 5. Entonces, ¿cuál te gustaría? ¿El de 2, el de 3, perdón, el de 2 o el de 1? Ya, sería el carbono, profesora. Bien, el carbono, excelente. O mejor, sugerimos, a ver, porque ya hemos visto el ejemplo del carbono, ¿no? A ver, te sugiero trabajar con el nitrógeno. ¿Te parece? Ya, Bien, entonces vamos. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para formular? ¿Te acuerdas? ya, es ya ponerlo N, creo, N. Ya, Ya, es después de eso, es ya, el N es 3 5, creo que ahí es el mayor, el 5 creo, claro. arriba, Con cuál deseas trabajar? ¿Con el 3 o con el 5? con el 5 Bien, ya, entonces vamos a colocar el 5 arriba. más O Ya, menos 2, creo que está bien así, ¿no? sí, O menos 2, ya. Ya, ahí se le hace, creo que lo que es el cambio, ¿no? Lo que es las flechas. bien, Ya, entonces, después de eso sería, este, N,
N sería de 2, ¿no? Bajo, 2. Ya. O arriba, o abajo también el 5. Ya, el resultado es N Ya. o NO. sí, y el resultado es Ya. no, Vamos. N Ya. es igualmente 2 y los 5 porque no tiene como son números impares, no tiene, como le dicen, ay, se me fue la palabra, disculpe. Ujú. Exacto, ¿no? Ese es el detalle, quería hacerlo recordar. Ya Sí, ahí no se puede simplificar. Entonces, como no, no se ya puede, no. Sí, entonces sí, ahí sí, queda. recién me acuerdo. Sí, ahí nomás queda, porque ya, si ahorita estoy viendo, si va el 5 ya no tiene, pues ya no tiene cómo simplificar y qué, así es, ese es el resultado. Exacto, bien. Ahora vamos por la nomenclatura. ¿Cuál sería el nombre que tendría que asignarle? Ya. ¿Qué tipo de función estamos viendo ahorita? ¿Cuál es Este, el título, básicamente, de la función que estamos viendo ahorita? son óxidos ácidos, o no Ya, sé. ¿y cómo se les llama? De verdad. Ay, no, se ve pues, no metales, no metales. Claro, se trabaja dentro de la formulación Ay, no nominales, sé si pero de todas maneras son ácidos, en este caso óxidos ácidos, y tienen el nombre de ¿qué? De anhidridos. ¿Bien? Entonces, sí o sí, vamos a colocar el nombre acá adelante, así como antes colocábamos óxido de o óxido tal, ¿no? Entonces ahora vamos a colocar anhidrido. Ese va a ser el cambio que va a existir en los, eh, en los óxidos ácidos. ya. Y anhidrido. Bien. Ahora, anhidrido, ¿qué? Ya, con agua, acá dice con agua, yo estoy leyendo acá. A ver, vamos, tenemos, en el anhidrido tenemos con oxígeno, está trabajando con oxígeno nada más, no hay fórmula de agua. Ahorita voy a compartir la diapositiva para recordar, ¿no? Sí, por favor, sí, porque se me Para fue. recordar la nomenclatura. Sí, vamos por partes. Ya terminamos con la formulación. Creo que la formulación ya está clara, ¿cierto? Ya te quedó clara. Ahora Sí, vamos sí. con la nomenclatura. Vamos con la nomenclatura, recordarla y ya de esa manera podemos asignarle el nombre como corresponde. Bien, entonces hasta aquí, hasta la fórmula ya llegamos, ya está bien, ¿cierto? Ahora vamos con la nomenclatura. En la nomenclatura nos dice que vamos a utilizar la palabra anhidrido, ¿bien? Como primera palabra, anhidrido. Y después que vamos a trabajar, igual que en los otros casos que trabajábamos con los estados de oxidación colocándolos en esta tablita, ¿bien? Igualito, no, ni más ni menos, tal cual como en las otras funciones del mismo modo, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que cuando tengamos dos estados de oxidación, trabajemos solo con estos dos. Pero si tenemos más de dos estados de oxidación, más de dos, entonces ahí un poco que va a ser diferente, ¿cierto? Vamos a agregar dos más, uno al extremo superior y otro al extremo inferior.
Bien, entonces, ¿cómo sería el caso en el caso de nuestro compuesto que hemos formado? ¿Dónde está? Vamos a compartir nuestra pizarra de nuevo. Bien, ¿cómo sería el nombre? ¿Cómo creen que sería el nombre acá? Si se trabaja prácticamente del mismo modo, ¿no? Vamos a poner la regla acá para que se acuerden. Bien, aquí están los... Ahí está la regla, ¿bien? Entonces, en este caso, el nitrógeno tenía que... ¿Cuántos estados de oxidación tenía? 5, 3 y 5. Bien, entonces, ¿cuántos son? 2, ¿cierto? Como son Así. 2, vamos a utilizar ¿cuál? Esto de acá, lo que nos indica la regla. 2 estados de oxidación, solo 2. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Ubicar básicamente, 3 y el 5. Bien, el 3, ¿dónde lo ubicamos? Oso, Miss. Bien, En claro, 8. acá, ¿cierto? Y el 5 En Nico. En Ico. en Nico, ¿cierto? Bien, entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Está perfecto. Bien, entonces, si yo estoy trabajando acá, en este caso, ¿con quién? Con el anhidrido, ¿no? Y acá tengo que el nitrógeno está trabajando ¿con quién? Con el 5. Con el 5. Entonces, ¿qué nombre le corresponde? Pre-Ico, Miss. Bien, no. Va, a ver, vamos por partes de nuevo. Si está trabajando con 2, con 3 y con el 5, ¿cierto? Entonces yo ubico al 3, ¿dónde? En el oso, porque en primer lugar tiene 2, ¿no? Esa es la cantidad. La cantidad me dice que tiene 2. Bien. Y si tiene 2, yo ubico esta regla de 2 estados de oxidación. Bien, la de acá me servirá de más de 2 estados de oxidación. ¿Qué creen? ¿Me servirá o no? No, no, Miss, No, no, porque no hay No, más. no, ¿cierto? Solamente No me tiene sirve. dos. Exacto. Si no me sirve, prácticamente este de acá va a desaparecer y el de acá también, ¿no? así es. Solamente me voy a quedar con este. Ahora, como tengo 2, ¿qué voy a hacer? Ubicarlo. Bien, vamos a ubicar el 3 con oso. ¿Por qué? Porque es el menor, ¿cierto? Y el 5 ¿con quién? Con Ico. ¿Por qué? Porque es el mayor. Entonces yo me voy acá a mi fórmula y digo, sí, ha trabajado con el 5. Esto quiere decir que va a tener ¿qué nombre? Número, ¿cuál creen que sea el nombre? Anhídrico. Ya tenemos anhidrido porque en este caso es un óxido ácido, pero anhidrido ¿de qué? ¿De qué o quién? De- a En ver. primer lugar, ¿cómo se llama el elemento? Nitrógeno, Miss. Bien, se llama nitrógeno. Entonces, ¿con quién va a estar trabajando? ¿Con el 3 o con el 5? Con el 5. Con el 5.
Con el 5, bien. Entonces, si está trabajando con el 5, ¿va a terminar en qué? En ico, ¿cierto? Entonces, si es nitrógeno, se tiene que fusionar con el, Nico. sería nítrico, aquí en este Ah, caso. nítrico. Ya ves. ¿No? Entonces, en este caso, el nombre que se le asigna es nítrico. Bien, Ajá. sería anhidrido, ¿qué? Nítrico. Bien, lo vamos a poner acá. Ni- Y ahí vendrá el ico. Claro. Nítrico. Bien. Esa sería mi nomenclatura, esa sería mi respuesta, básicamente, la que yo voy a trabajar. Bien, ¿se entendió o no se entendió? Yo más o menos, Miss. O menos Sí, también, profesora. Un ejemplo más. Menos, profe, con podría repetir. con eso del ICO me mareé un poco. Es la misma metodología que en todas, sino que acá como ya entran más, ¿no? Eso suele confundirnos un poquito, ¿bien? Pero vamos de nuevo. Entonces, hasta ahí les hago un repaso y de ahí escogemos otro y trabajamos con otro. Bien, vamos por partes. Primero, el elemento escogido ha sido la N, que es el símbolo de ¿quién? Del nitrógeno. Bien, se encuentra acá en este segmento y tenemos que estar trabajando o tiene básicamente 3 y 5 como estado de oxidación, o sea, 2. Bien, la cantidad para mí es importante porque de acuerdo a la cantidad yo voy a saber qué regla voy a escoger, la de 2 o la de 4. Bien, entonces sí me importa a mí saber cuántos estados de oxidación tiene. En este caso tiene 2. Ahora, ¿cuáles son? El 3 y el 5. Bien, entonces en este caso su compañera decidió trabajar con el 5, con el estado de oxidación 5, y así fue, así hicimos, así lo colocamos, ¿no? Entonces tenemos nitrógeno en la parte superior menos 5, perdón, más 5, que vendría a ser su estado de oxidación. Y bien, ahora esto fusionado con el oxígeno, que es sí o sí un menos 2, ¿no? Vamos a entrelazar, vamos a cruzar básicamente sus estados de oxidación y vamos a tener este resultado. Bien, donde el nitrógeno tiene 2 y el oxígeno va a tener 5. Bien, ahora se puede simplificar. No, no se puede simplificar porque no son pares, porque ambos no son pares. Bien, entonces ahí queda prácticamente, ya no hay punto de simplificación, ¿no? Y me pueden decir de repente, sí, Miss, pero le podemos quitar mitad al 5 y vamos a tener 2.5. Sí, pero decimales no debemos trabajar con decimales. Acá es solamente números enteros. Bien. Ahora, ¿qué me decía mi nomenclatura? Básicamente para, en este caso, ácidos, no, tenemos óxidos ácidos, nos indica que tenemos que trabajar con la palabra anhidrido. Bien, sí o sí con la palabra anhidrido y el nombre del elemento. En este caso tenemos ¿no? Porque es nitrógeno, ¿cierto? Y termina en qué? Al ser el mayor con ico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una analogía prácticamente, ¿no? Entonces aquí tenemos el resultado, anhidrido nítrico. Bien, bien, ahora continuamos. Voy a borrar la pizarra y vamos a ver, continuamos con otro ejercicio más.
Bien. Entonces ahora ustedes me van a escoger, ¿no? ¿Con qué estado de oxidación les gustaría trabajar? Bien. ¿Con qué elemento en primer lugar, ¿no? ¿Con qué elemento desean trabajar? Y lo trabajamos igual que el anterior para poder llegar, obviamente, a desarrollar bien, ¿no? Miss, una pregunta. Sí. ¿El CR que está ahí está en metales de transición? Ya. No está en no metales. A ver, estamos buscando una tabla periódica. Es bueno que hagan ese tipo de aclaraciones porque a veces suele confundirse incluso a veces nuestros mismos módulos, ¿no? También se pueden confundir, ¿no? Puede haber errores básicamente de tipeo y se puede corregir. Hay otro detalle. Las tablas periódicas, hay una que es bastante certera, hay otras que sí también tenemos problemas con las tablas periódicas, porque, por ejemplo, bueno, yo dicto en otra institución, ¿no? Y los chicos llevan diferentes tablas periódicas. En algunos lo diferencian por colores, en otras solamente por como una llave básicamente, y esa llave genera confusión, ¿no? Confusión, porque dicen, mis, pero que esto es un elemento, este es un metal, no es un no metal. Y la idea es que se asemeje bastante a la realidad, ¿no? Más que a lo, justamente al detalle que puedo, los errores que pueda tener nuestra tabla periódica. Bien, ahora vamos por acá. Alguna. Por acá. CR. A ver, ahorita acabo de encontrar una tabla donde ni siquiera existe el CR. Yo sí. Me van a dar un segundito para ir a buscar mi tabla porque tampoco me estoy fiando mucho de estas tablas periódicas de acá del internet. Deme un segundito para comprobarlo. Bien. Sí, no, exacto, no, exacto, Noelia. Justamente esa tabla es la que lo está confundiendo, la que está confundiendo a los chicos. ¿Por qué? Porque solamente delimita el color central, ¿no? Y no, en cambio, la otra abarca los metales, incluso la franja de acá del costado, la primera franja donde está el hidrógeno y demás. Voy a traer mi tabla al toque para corroborar. Mi tabla es así, también tengo que el cromo está en metales de transición. Bien, chicas, sí, efectivamente estoy verificando dentro de mi tabla periódica. Sí se encuentra en la.
Bien, jóvenes, entonces, señoritas, efectivamente se encuentra dentro de los metales, ¿no? Lo más probable es que haya habido un error dentro del tipeo, vamos a considerar, porque si no, no estaría cumpliendo, básicamente, no se estaría cumpliendo lo que nos indica el reglamento, ¿no? El reglamento es básicamente tener un no metal más oxígeno. Entonces, si no trabajamos básicamente con este elemento, entonces estaría mal, ¿no? Hay que corregir, eliminemos básicamente, si tienen a la mano su módulo impreso, eliminan el cromo y vamos a trabajar con otro elemento, ¿bien? Trabajemos en este caso con el azufre, ¿bien? Vamos a trabajar con el azufre. Bien, Mi, entonces vamos a trabajar con el, ¿sí? mi, disculpe que la interrumpa, esos ejercicios que están aquí donde dicen no metales, lo que está presentando, ¿es necesario que lo desarrollemos acá en el cuaderno? No, es cuestión de práctica nada más, chicas. Eso es para práctica. No es necesario u obligatorio que se encuentre dentro de su cuaderno, porque tengo entendido que no es parte como tal de su evaluación. Ustedes tienen que basarse más en el desarrollo de su evaluación. Eso sí, tienen que escribirlo, desarrollarlo y todo. Pero esto de acá, lo que yo hago más que todo es para que sea práctica para ustedes, ¿no? Para que ya puedan, para que cuando les toque dar su examen, su evaluación, al toque nada más lo desarrollen. Bien, entonces vamos a tomar al azufre y el azufre tiene 3 estados de oxidación, por ejemplo. Tiene 2, 4 y 6. Lo voy a poner ahorita en la pizarra, voy a eliminar el cromo y vamos a trabajar con el azufre. Bien, para que no exista confusión. Es muy buena observación, ¿no? Muy buena observación, porque sí suele pasar que tenemos a veces pequeños errores, ¿no? Vamos a borrar y vamos a considerar al azufre dentro de nuestra... Bien, si tengo el azufre, tengo aquí en estados de oxidación. Lo vamos a poner acá 2, 4 y 6. Bien, listo. Entonces, ahora sí, trabajemos con el azufre. ¿Quién quiere trabajar conmigo para ver, para ir practicando? Yo, Miss. Bien, excelente. Entonces empecemos a ver cómo tendríamos que empezar. Sería con cualquier número que trabaje, ¿no, Miss? Claro, decides tú. Con el 6, trabajo. Ya, bien, vamos. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar? Con el símbolo, que es la S de azufre. Bien, excelente. Arriba 6. Ya. Listo. Más Ya. o Ya. menos 2. Menos 2. Bien. ¿Qué más? Y las flechas de intercambio. Ya, listo. Y acá el siguiente sería S. Bien. 6. Ya, a ver. S2. S2, Miss, me confundí. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, bien. 2. Más. O 6. Bien. Miss, como tiene mitad, lo tenemos que sacar su... Claro, lo simplificamos, ¿no? Simplificamos en este caso. Sí, en el 6 sería su mitad 3. Y en el 1, en el 2 sería 1.
A ver, tenemos acá mitad, mitad. A ver. Bien, ¿el 1 se coloca o ya no se coloca? No, Miss, porque está sobreentendido. Bien, entonces, ¿cómo queda? Sería solamente 3. Bien, excelente. Listo, y ahí sería, ese sería nuestro resultado, ¿cierto? Sí. Bien, ahora para la nomenclatura, ¿cómo lo trabajo? ¿Qué tengo que colocar? ¿Cuál es la palabra estrella aquí? Anhidrido. Bien, anhidrido. Anhidrido. Bien, ¿listo? Sí. Anhidrido, ¿qué más? Sí, sería. Y el nombre sería. ¿Cómo sería el nombre, Miss, para ponerle ahí? Aquí vamos con la explicación. Bien, ¿cuántos estados de oxidación tenemos con el azufre? Verificamos 3, primero Miss. los 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Bien. ¿Cumplirá con esta regla de 2 estados de oxidación? No. No, ¿cierto? No cumple. Entonces eso quiere decir que me voy a la otra. Y acá que me dice Que tiene más más. de 2 estados de oxidación. Bien, entonces voy a empezar a Sí. trabajar con esta. ¿Y qué tengo que hacer? Ubicar, ¿cierto? Mis estados de oxidación. Y empiezo Sí. ubicando. Voy a tener acá a quién. ¿A cuál es el primero? El 2. El 2, ¿cierto? De ahí que sigue El 4. 4, ¿cierto? Y de ahí El 6. el 6. Bien, excelente. Entonces ahora, de acuerdo a esto, yo voy a poder determinar con quién estoy trabajando, ¿cierto? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Quién había Sí. sido el elemento que había escogido? El estado de oxidación, Ico. el 6, ¿cierto? Que vendría a ser ¿quién? Bien. Ico. Bien, si es ICO, yo tengo que acordarme, ¿cierto? Tengo que acordarme de qué. De que el azufre cuando ya entra a funciones químicas, cuando reacciona, no se llama azufre como tal, cambia de nombre a ser que sulfuro, vendría a ser un sulfuro, ¿bien? Entonces aquí el nombre sería sulfídrico, ¿bien? Tiene que tener Ah, sulfídrico. O sea, ¿se acuerdan del hierro? El hierro cuando reacciona ya no es hierroso, hierrico, sino es ferroso, férrico, cambia el nombre, ¿cierto? Lo mismo pasa con el azufre. El azufre también cambia de nombre. En este caso, él es sulfu y vendría a ser sulfídrico, ¿bien? Entonces aquí sería el nombre así. Anhidrido sulfídrico. Me va a entrar. sulfídrico, diga Miss. Sí, exacto. No, que no me va a entrar aquí, lo voy a poner acá abajo mejor. Para que esté completo. Sulfídrico. Sulfúrico. Bien, se puede considerar, o si no, también sulfúrico, pero vamos a considerar sulfídrico. Bien. Ah, anhidrido sulfúrico. Sulfídrico. Bien. A ver, imaginemos que está trabajando con quién. Con el 2. Si hubiera estado trabajando con el 2, ¿cómo hubiera sido el nombre?
sulfuroso, Claro, claro, pero no hubiera sido solamente sulfuroso, darnos cuenta con quién está trabajando el 2. anhidro, hipo, ¿no? Claro, anhidrido hiposulfuroso. Hiposulfuroso. Sí. Si hubiera trabajado con el 4, ahí sí hubiera sido anhidrido sulfuroso nada más, ¿no? Y lo más probable es, a ver, imaginemos que ha trabajado con si hubiera trabajado con el 2, nuestro resultado lo más probable es que haya quedado así nada más. Bien, así, solamente SO. ¿Por qué? Porque acá hubiera sido 2, si hubiera ido mitad a mitad y ahí hubiera quedado, ¿cierto? Si hubiera sido 4, nos estaría quedando, ¿qué número acá? Nos estaría quedando el número 2, ¿cierto? Y hubiera sido anhidrido sulfuroso. ¿Eh? De acuerdo a eso va a cambiar, o sea, de acuerdo a la ubicación que nosotros asignemos. Por eso sí es necesario, se precisa que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Que esté dentro de, o sea, que se ubicarlo básicamente, ¿no? Ubicarlo en la línea, de esa manera, ya le corresponde este, o si no, ya estoy trabajando con este, ¿no? Ya sea para formular o ya sea para que den nombre, siempre tienen que ubicarlo para que se acuerden y lo identifiquen más que todo y no haya errores, ¿bien? Entonces, hasta ahí quedó un poquito más claro. Sí, Miss. Bien, listo, Sí. genial. Pasamos a la siguiente y última función. Aquí ya no me voy a demorar mucho porque es lo mismo, básicamente. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Entonces vamos a, ¿dónde está? Listo, chicos. Bien. Ahora sí vamos a ácidos oxácidos. Bien. Aquí en ácidos oxácidos es un poquito diferente por el hecho de que ya se mezcla con agua. Bien. O sea, acá el anhidrido se está mezclando con agua, ya no solamente con el oxígeno, sino ya entra a trabajar también el hidrógeno por acá. Bien. Y este nos va a dar como resultado un ácido oxácido. Ahora, para esto se necesita una formulación. Por eso se hace supuestamente un poquito más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos una fórmula. Pero en el caso de que ustedes, por ejemplo, necesiten desarrollarlo, pueden trabajar con su fórmula a la mano, entonces no hay ningún problema, ¿no? Más bien pongan fórmula para ácidos oxácidos, ¿no? Entonces ahí ya lo tienen clara. Ven a un ácido oxácido que es justamente un anhidrido que era un no metal más oxígeno, ¿cierto? Lo identifican el no metal en su tabla periódica y van a identificar y van a decir, ya, sí está cumpliendo, ¿no? Porque no vaya a suceder el mismo tema del cromo y desastre, ¿cierto? Entonces, identifican si se encuentra dentro, bien, entonces continuamos, ¿no? Y vamos desarrollando. Entonces, para eso, esta fórmula de acá nos da una indicación. Tenemos aquí al hidrógeno, ¿bien? Y en este caso va con ¿quién? Con el X. Ahora, el X, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una valencia par, ¿no? Ahora, el X va a ser igual a 2. Si es que el estado de oxidación con el que se está trabajando es par, aquí en la X del hidrógeno se coloca el 2, ¿bien? Ahora, el R, ¿quién vendría a ser? El R vendría a ser el elemento químico. Puede ser el azufre, puede ser el nitrógeno, el fósforo. ¿Qué más tenemos dentro de elementos no metales? Puede ser el carbono, puede ser el cloro, puede ser el bromo, el yodo, cualquiera de ellos, ¿no? Puede ser. Ahora, ¿qué pasa? Continuamos y nos dice que con su estado de oxidación. Él sí tiene que estar con su estado de oxidación tal cual, el que le corresponda. Y tenemos finalmente al oxígeno. En el oxígeno va a haber una formulita. Vamos a sumar cuál, el estado de oxidación del elemento químico más que el estado de oxidación, mejor dicho, el factor que le estemos agregando al hidrógeno de acuerdo al estado de oxidación que haya tenido el elemento. Todo eso sobre 2. Y ese va a ser nuestro resultado y de acuerdo a eso vamos a dar la nomenclatura. Bien, entonces para eso continuamos, vayamos con el ejemplo. Bien, vamos a copiarlo a la pizarra para que lo puedan identificar mejor.
Copiar, copiar, copiar. Pegar. Listo, chicas, ahora sí. Ahora sí vamos. Bueno, vamos. Las chicas que tienen su tabla periódica me van a ayudar a corroborar la información, bien, para no tener problemas. En primer lugar, me corroboran, el fósforo es un elemento no metal. Vamos con el fósforo. Es un no metal, ¿cierto? Sí se cumple, ¿no? Porque yo lo tengo acá, es un no metal. Bien. Entonces, trabajamos. Sus estados de oxidación, ¿cuáles son? El 3 y el 5. Bien. Entonces, en este caso, si es ácido fosfórico, ya más o menos yo tengo la idea de que está trabajando con quién, con el mayor o con el menor. Si es ICO, ¿con quién está trabajando, chicas? ¿Con el menor o con el mayor? Con el mayor, Miss. Mayor, ¿cierto? Entonces acá está también subrayado el 5. Bien. Ahora, ¿será par o impar? Impar. Impar, Miss. Impar. Bien, cuando era par, ¿qué decía? Que la X tomaba el valor de qué? ¿Se acuerdan? La X tomaba valor de 2. Bien, cuando era par. Y cuando era en este caso impar, bien, tomaba un valor que de 1. Bien, de 1 o se tomaba básicamente que el 2 más 1. Bien, entonces tenemos que par igual a 2, impar igual a 3. Bien, entonces vamos a colocar la fórmula. Tenemos al hidrógeno, ¿cierto? Que era parte inicial. Bien, y acá ¿a quién? Al 3, ¿no? Porque es impar, porque el 5 es impar. Al fósforo con su estado de oxidación como tal, como se le coloca. Al oxígeno, ¿y quiénes se sumaban? Se sumaban el estado de oxidación del elemento químico que está acá, el 5. ¿Qué más? Se le sumaba también a la X, que era este. Bien, que era este. Ahora, ¿qué nos da como resultado? Tenemos al hidrógeno con el 3, que se está quedando prácticamente acá. El fósforo dio prácticamente le dio su estado de oxidación a la fórmula y nos queda 5 más 3, ¿cuánto es? 8. 8. Entre 2, ¿cuánto es? 4. 4. Y aquí está el 4, ¿no? Entonces, de esa manera se va a desarrollar este tipo de función. Bien. Parece bastante complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Solo es cuestión de comparar nada más. Bien, entonces vamos a asumir, voy a colocar por acá la fórmula. Cuando X es igual, X es igual a 2, cuando es que par. Bien. Ahora, imaginemos que vamos a trabajar con quién? Con el 3. Con el 3. Imaginemos que vamos a trabajar con el 3. ¿Qué colocaría yo acá? El hidrógeno. Bien, ¿está trabajando con quién? ¿Qué yo colocaré acá? El 3 también. ¿Por qué? Porque el X es impar, ¿cierto? Bien, entonces como es impar, voy a colocar el 3. Ahora acá, ¿qué voy a colocar? P. Y voy a colocar acá, ¿qué? El 3 también, ¿no? Vamos a asumir que el de acá se borró.
Y vamos a colocar el 3. Y bien, y el oxígeno, ¿qué le vamos a colocar acá? Vamos a borrar. Este de acá ya no sería 5. ¿Por qué? Porque mi fósforo está trabajando ¿con quién? Con el 3. O sea, este de acá se pasa para acá. Más 3, que es este de acá. 3 más 3, ¿cuánto es? 6. 6. Entre 2. 3. 3, ¿cierto? Entonces ese 3 va acá. Si se dan cuenta, el de acá se mantiene. Lo voy a poner de color celeste. El de acá se mantiene. Bien. El de acá, voy a poner con otro color. El de aquí desaparece. Miren, desapareció. No hay. Y el de acá vendría a ser el resultado, o sea, el resultado de acá, de esta división, suma división que va a existir acá, está acá. ¿Ven? Así. Parece complicado, pero no lo es. Es sencillo, solamente es cuestión de reemplazar, nada más, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta ahí prácticamente nos estaríamos quedando, ¿no? Nos estaríamos quedando con todo lo que vendría a ser funciones. Es bastante sencillo en realidad el tema de la formulación y el tema de la nomenclatura. Por ejemplo, en este caso que estamos utilizando el 3, ¿cuál sería acá el ácido fosfo? ¿Alguien me indica? ¿Fosfo qué? ¿Sería fosfórico o cambia de nombre? Si estamos trabajando con el 3. No, no cambia. ¿Por qué no cambia? Sí, fosforoso. Sí cambia, Miss, sí cambia. Ya fosforoso. ¿Por qué? Sí, Porque está trabajando con el menor. Bien. Sí, Sí, Miss. Eso sí tienen que ubicarlo. Es cuestión de que vayan repasando nada más y así puedan desarrollar su examen. Bien. Bien, chicos, me ha dado muchísimo gusto haber compartido con ustedes este módulo, pero así como todo inicia, todo llega a su final. Bien, entonces espero que les haya gustado, que sí hayan logrado aprender, ¿no? Según lo que hemos podido practicar, me da bastante gusto que hayan podido aprender, que hayan podido poner en práctica, que ya sepan identificar en su tabla periódica, ¿no? Sus elementos, que incluso hayan podido descubrir que había un error, ¿no? Eso es bastante satisfactorio en realidad. Y nada, felicitarlas, ¿no? de todo corazón por haber terminado este módulo y que puedan desarrollar por su práctica o su evaluación sin ningún tipo de problema, ¿no? Igual cualquier cosa, para eso estamos, me pueden consultar, no hay problema. Bien, bien chicos, entonces nada, aplauso para ustedes y ya nos estaríamos viendo hasta una próxima oportunidad. De favor les pido poder retirarnos por favor de la sala porque ya tengo que continuar con otros chicos. Gracias, profesora. Hasta luego. Ya, Miss, cuídense. Luego, Miss. Bien, hasta luego, hasta luego.